Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Charlando con el Pastor. Tenemos invitados especiales y esta tarde tenemos un invitado muy especial. Él es Pastor Leoncio, es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana de Moreno Valley. Además, el Pastor Leoncio es maestro del primer Instituto Bíblico Generación Pentecostal en el distrito número 2. Bienvenido, Pastor, a Alfa Radio. Mi hermano Héctor, Dios lo bendiga. Muchas gracias por su saludo y también por la presentación. Agradecido con Dios de poder ser parte de este lindo programa, Charlando con el Pastor. Esperamos que este diálogo, lo que vamos a tratar en esta noche, en esta tarde, sea de bendición para todos. Amén, Pastor. Muchas gracias por su tiempo. Es un privilegio tenerlo aquí en Alfa Radio. Y bueno, la temática o la dinámica que hacemos aquí es conocer más a los pastores, ¿verdad? Porque siempre los vemos en el púlpito y los vemos en la iglesia y ellos están bien encargados de las ovejas, de los hermanos y etcétera. Pero muchas veces no conocemos lo que Dios ha hecho atrás de eso para que ellos llegaran o para que ustedes llegaran hasta donde están. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, quisiera preguntarle, pastor, para comenzar, ¿cómo llegó Jesús a su vida? Ya, gracias, hermano. Pues a la verdad fue un proceso bien largo para mi mamá. Yo sé que no solamente fue un proceso largo, sino también de mucho esfuerzo en oración, de muchas lágrimas derramadas. Mi mamá nació en un hogar cristiano, una familia, mis abuelos servidores, gente muy representativa en el ministerio, aunque mi abuelo no fue pastor o algo por el estilo, pero sí era un hombre con mucha carga por las misiones, por la obra misionera. Desde que era niño, mi mamá siempre me enseñaba la palabra de Dios en las noches. Ella, por ejemplo, me leía mucho el Salmos capítulo 91, Salmos capítulo 23. Me contaba las historias de la Biblia, lo cual para mí era una belleza, porque pues era la manera de arrullarme antes de dormirme. Oh, qué lindo. Sí, fue una experiencia que yo recuerdo muy gratamente. Otra cosa, que mamá siempre trabajó con nosotros. Somos 3 hermanos, yo soy el mayor de los 3, pero mamá siempre tenía algo particular para enseñarnos y es que no nos fuéramos a ir a la cama enojados con alguien de la familia, con nadie prácticamente. Aún con mi papá era un poco brusco en su manera de hablar o de tratarnos. Y aún así mi mamá no permitía que nos fuéramos a la cama enojados con mi papá o con un malestar o con alguno de la familia. Sí. Entonces, una base cristiana básicamente era un fundamento, un texto bíblico, como dice la escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Básicamente era lo que mi mamá quería evitar, que no pasáramos una noche enojados, molestos unos con otros. Mientras fui niño no hubo ningún problema, mi mamá me llevaba a la escuelita dominical, fui un niño producto de la escuelita dominical, digámoslo así, fui bendecido por la escuelita dominical, aunque no con tanta constancia me llevaba mi mamá, porque vivíamos en una finca y pues desplazarnos hasta la ciudad era un poquito complicado a veces. Pero cuando entré en la adolescencia ya la situación se tornó más difícil. Cuando entramos a la adolescencia, bueno, mi hermano y yo no solamente nos llevamos 2 años, especialmente para mí fui agarrando unas influencias que no eran tan buenas. Comenzó a traerme muchas cosas de este mundo, como la música, el baile, las discotecas, el licor, el juego, las fiestas. Y poco a poco ya no quería acompañar a mi mamá. Antes mi mamá básicamente me obligaba para ir a la escuela dominical, pero ya ahorita, siendo un muchacho de 14, 15 años, ya mi mamá no podía hacer lo mismo conmigo. De Sí. tal manera que cuando ella se iba para la iglesia, me rogaba que la acompañara y yo no quería ir. Yo iba de muy mala manera las pocas veces que iba. Recuerdo que me gustaba la alabanza, cuando comenzaban a entonar los cánticos me parecía bonito eso, me gustaba, pero cuando comenzaba el predicador a enseñar o a dar el discurso, yo inclinaba mi cuerpo hacia adelante, me apoyaba en la banca de adelante y pues sencillamente me quedaba dormido. Cuando de repente me despertaba era mi mamá de un codazo diciéndome, hey, no sea irreverente, mire que es la palabra de Dios, pero pues yo no le prestaba atención y le decía, a la verdad yo ya no vuelvo aquí con usted, ya
no quiero que usted me esté trayendo aquí, yo ya no soy un niño y bueno, ya no quise volver a la iglesia. Casi como obligado lo hacía. Sí, básicamente por darle gusto a ella, no sentía el más mínimo interés, ya estaba pues en otro ambiente, aunque era muy joven, pero ya estaba en otro tipo de ambiente. En esos días nos mudamos para una ciudad con unos familiares y allá fue peor, o sea, me alejé más de mi mamá, de la casa, me volví más grosero. Llegamos a vivir con un tío y mi tío era de una vida muy perniciosa. Yo me acerqué mucho a él y bueno, él comenzó a influenciarme aún más a lo malo, a lo que no estaba tan bien. Me iba a tomar con él, me iba a jugar con él, me iba, bueno, a una cantidad de lugares con él. Y comenzó a gustarme más todavía porque mi tío tenía una muy buena posición económica, él vivía muy bien y bueno, él me daba su filosofía de vida. Entonces me fui arrastrando poco a poco, o más bien me dejé llevar por esa corriente, me fue arrastrando ese estilo de vida y cada día estaba más alejado, no solamente del Señor, de la iglesia, pero también de mi mamá, de mis padres. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Una etapa difícil, la adolescencia y la juventud. Sí, muy, muy difícil para mi mamá, pues yo sentía que era la gran vida, pero yo recuerdo, siempre hay una particularidad que yo quiero hacer notar, porque sé que hay madres, padres que me escuchan o esposas, esposos que su cónyuge no son convertidos o sus hijos no son convertidos y en base a eso yo les digo, no se rindan, no se den por vencidos, no tiren la toalla, porque había una particularidad. Cada vez que yo llegaba tarde de la noche o al otro día, después de haberme ido a las fiestas con mi tío o a veces solo, yo siempre encontraba a mi mamá arrodillada llorando y me decía constantemente esta frase. Ella me decía, algún día te he de ver predicando la palabra de Dios. Wow. Y yo le decía, mami, usted está loca, eso no va a pasar conmigo. Y ella inclinaba su rostro y seguía ahí orando, o me preguntaba si ya comí, si quería comer algo. Y bueno, yo me acercaba, a veces la saludaba, le daba un besito en la frente, dependiendo en qué condición hubiera llegado. Pero ella siempre estaba orando por mí. A la edad de los 15 años tuve una situación donde alguien me hirió. En una de esas fiestas alguien me hirió, las cosas no salieron muy bien. Y yo pues tan solamente era un joven de 15 años, pero embriagado. El efecto del licor, del vicio, me controló completamente. Fui otra persona y bueno, hubo una pelea. Y en esa pelea me causaron una herida grande en la frente. Yo duré 3 días sin sentido. Me hicieron una cirugía semiplástica, me tomaron, no recuerdo bien si fueron 17 o 22 puntos en la frente. El cráneo básicamente fue reconstruido. Los médicos tenían temor de que quedara con alguna secuela, de que tal vez no coordinara bien, no recordara bien algunas cosas. Bueno, que tuviera algún tipo de problema mental, en otras palabras. Sí, sí. Al tercer día, cuando yo volví en sí, cuando reaccioné, yo recuerdo haber visto a mi mamá citando el Salmo 91 sobre mí y orando por mí y diciéndole al Señor que me diera una oportunidad. Y bueno, yo creo que eso fue sencillamente trascendental. Obviamente el Señor escuchó su oración, escuchó sus lágrimas, vio sus lágrimas, escuchó su oración y yo quedé completamente bien. Y no solamente yo quedé bien físicamente, pero eso me sirvió como para recapacitar y darme cuenta que el camino que estaba tomando no era el mejor camino, porque la persona que me había herido pues era una persona de confianza, una persona muy cercana a mí. Y bueno, todo eso me llevó a pensar que no estaba bien, que tenía que hacer cambios, que no podía seguir de la misma manera, porque lo contrario iba a ir a un abismo sin fondo. Entonces, eso me ayudó tremendamente, Dios lo usó para comenzar a tratar conmigo. Amén. Lo que me impacta es que una madre, ¿verdad? Nunca quitó el dedo del renglón. O sea, a pesar de que lo estaba viendo todo lo contrario, era una mujer de fe, ciertamente.
Sí, realmente fue algo sorprendente porque yo no daba muestras de cambio. Al contrario, cada día era peor y cada día agarraba algo malo, cada día estaba más difícil la situación. Pero aún así mi mamá siempre seguía confesando lo mismo, que para mí era molesto, a mí no me gustaba oírle decir eso. A veces me parecía chistoso, solamente como en sentido de broma, pero no, nunca pues pensé que algo así fuera a darse, porque pues yo no tenía el más mínimo interés en ese momento en acercarme a Dios o a un templo o a leer la Biblia o algo así. Amén, pastor. Y después de ese momento, después de que sucedió, ah, Comencé a invocar a Dios en oración en mi cama, en el proceso de recuperación, cuando ya comencé a levantarme y a movilizarme por mis propios medios, comencé a buscar congregaciones. No quería congregarme en el mismo lugar donde mi mamá, como por no darle gusto a ella, como para que ella no dijera, si ves, te lo dije. Entonces, yo quería buscar otro lugar, estuve en un grupo, estaba con ellos, los estaba recibiendo en mi casa. Después me enteré que no creían en ciertas cosas que para mí era importante, como los milagros, lo veían como algo del pasado. Entonces comencé a cuestionarme, ya les pedí que no volvieran a mi casa. De ahí fui a otro lugar, a otro grupo religioso. También, bueno, me sentía bien ahí porque había una muchacha que me gustaba ahí en esa iglesia. Entonces me motivaba más a ir, no solamente por querer conocer algo de Dios, pero también había una muchacha ahí que me atraía. Después me enteré que también habían ciertas cosas en su doctrina, en su enseñanza, bueno, como que lógicamente no me satisfacían, pero más que la razón o la lógica, yo sé que era como Dios direccionándome al lugar donde Él creía que era lo mejor, o donde Él sabía más bien que era lo mejor para mí. Fue así como una vez me invitaron a una iglesia UPC allá en la ciudad de Palmira, en Colombia. Nosotros somos colombianos y vivíamos ya en ese entonces en la ciudad de Palmira. Nos habíamos movido otra vez de la ciudad donde estamos a la ciudad de Palmira. Es una ciudad intermedia, cerca de la ciudad de Cali Valle. Y ahí en esa ciudad se estaba llevando a cabo un evento con un predicador que venía de aquí, de los Estados Unidos, más precisamente de la ciudad de Houston. Y ese día yo fui, me invitaron por primera vez y yo fui a esa congregación. Y bueno, yo recuerdo que llegué al lugar, recuerdo que la gente muy amable, recuerdo también que había una muy buena asistencia, era grande el lugar. Y bueno, yo me senté poco escéptico, también a la expectativa, pero Dios usó al predicador. Realmente Dios fue muy preciso, muy quirúrgicamente trató conmigo, me llegó al alma ese día la palabra. Fue un trato muy exclusivo, diría yo. Sé que habían cientos de personas, pero yo lo tomo ese día particularmente como algo de Dios para mi vida. Y ese día yo no quería pasar adelante porque generalmente hacen un llamado a los que quieran recibir al Señor, los que quieran hacer algún cambio o a los que quieran recibir un milagro, tengan una petición especial. Obviamente yo tenía peticiones, yo tenía muchas cosas de lo que acabo de citar, pero pues no quería pasar adelante, era la primera vez que llegaba. ¿Cómo iba a pasar así nada más? Pero pues no me pude contener a la verdad. Sentía algo dentro de mí que me llamaba, sentí algo dentro de mí como un deseo de orar y un deseo de llorar, que era raro, pues que yo de ese estilo de vida donde venía quisiera llorar, porque pues, al contrario nos enseñaban todo lo contrario, o sea, de mostrar una cara dura, de mostrar que somos rudos y somos más rudos que los del otro bando y mostrar fuerza y mostrar firmeza. Entonces, encontrarme, ya para esa época tenía 17 años, encontrarme así, aunque obviamente ya había venido por un proceso, ya estaba acercándome más a la iglesia y bueno, también al Señor. Entonces me sentía medio raro, pero aún así pasé y bueno, comencé a quebrantarme, comencé a hablar con Dios, a decirle que me ayudara de veras, que yo no quería volver a lo mismo, no quería seguir en esa misma situación. Y sencillamente ese día mi vida fue transformada, ese día fui cambiado.
Ese día fue un antes y un después. Ese día mi historia se partió en dos. Qué tremendo, qué bendición. Y es como que tenía vergüenza, o sea, porque esa experiencia es única y hay una lucha, ¿no? Entre, ay, paso, no paso, pero como que la presencia de Dios no se puede resistir, ¿verdad? Sí, fue algo muy fuerte. Yo creo que hay momentos donde uno puede resistir a Dios. Y la Biblia habla de eso, ¿no? Pero también hay momentos donde la Biblia dice que cómo pudiéramos resistirlo a Él. O sea, hay momentos donde hay un llamado tan fuerte, hay una vocación que se siente en el alma. Bueno, en este caso, más que una vocación, era el deseo de orar desenfrenadamente, como de descargarme todo mi dolor al Señor, descargar todas mis frustraciones. Bueno, yo creo que la razón por la cual yo había llegado a todo eso también era como para disimular una especie de depresión que tenía internamente y complejos. Yo creo que todo eso me había llevado a lo que me había encontrado años atrás, a ese mundo como de tener una vida supuestamente de lujos, una vida de narco, una vida de tipo de película. Entonces creo yo que todo eso me había llevado, pero pues yo no lo reconocía, a lo menos no lo había visto así o no lo quería reconocer. Pero ese día, en ese altar, como que mi corazón se desnudó, literalmente. Le dije, Señor, mire, me siento así, yo, mi corazón, siento esto y me duele esto. Cosas del pasado, muchas cosas que tal vez yo sentí que ya no me afectaban o creí en algún momento que las había superado. Ese día todo eso salió a la luz ahí en ese altar y yo saqué toda esa basura, todo eso que me agobiaba, toda esa carga emocional, todo ese dolor, toda esa rabia, esa frustración. Todo eso se lo deposité al Señor, el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28. Dijo, vengan a mí cuando estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Básicamente fue eso, yo descargué todo, 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 todo. Amén, amén. Y después, a partir de ese momento, pastor, ¿qué continuó? ¿Qué siguió en su vida? A partir de ese momento ya todo fue diferente. Obviamente la vida cristiana es un proceso, no quiere decir que a partir de ahí ya uno es un angelito y que solamente falta que las alitas comiencen a crecer. No, es un proceso y la vida cristiana es eso. Y yo siempre le digo a los nuevos convertidos y a los jóvenes, eso también es un proceso y es de no rendirse, es de continuar hacia adelante, es de no mirar hacia atrás, porque hubo cosas que me costó mucho dejarlas a mí, cosas de las cuales uno ya está viciado y este cuerpo se las pide constantemente. Entonces hubo un cambio tremendo, eso es algo innegable. Los amigos míos pueden dar fe de eso, los amigos de farra, los amigos de fiestas. Yo ya no volví a tomar licor, ya no volví a ciertos sitios, lugares de qué sé yo, lugares de prostitución, digámoslo así, casas de ese índole. No volví a frecuentar esos lugares, ni lugares de apuestas. O sea, lo que para mí era una atadura más fuerte, visiblemente, eso se cortó. Mi manera de hablar cambió. Yo era una persona muy grosera en mi manera de hablar, muy vulgar, pero a partir de ese momento eso comenzó a cortarse. Eso fueron cosas que Dios comenzó a trabajar conmigo de una manera muy especial. Comencé a congregarme en esa iglesia y ya mi mamá comenzó a ir también. Resulta que mi mamá, el pastor de esa iglesia, había vivido en la casa de mis abuelos cuando mi mamá era una niña. Bueno, ya mi mamá se identificó con esa congregación, con el pastor. Comenzamos a congregarnos todos ahí, con mi hermano. Mi hermanita era tan sola, bueno, mi hermanita era una niñita pequeñita, una bebecita básicamente. Y mi papá, pero mi papá pues todavía no, mi papá vino a convertirse hace poco, fue una lucha también larga con mi papá de oración, de enseñanza, pero en mi caso personal, bueno, ya comencé a involucrarme más en los servicios. Bueno, vuelvo y les digo, si de repente alguien está comenzando y todavía hay cosas en su vida que no ha podido dominar por completo, como partecitas de su corazón que todavía guardan ciertas cosas del viejo antiguo estilo de vida, yo le digo esto, no se rinda, no se dé por vencido, porque a veces el enemigo
viene con pensamientos a su mente diciéndole: usted es un hipócrita, usted es un falso, mire que usted todavía hace esto, mire que usted todavía tal cosa. Y yo a veces tenía como una contrariedad dentro de mí y pareciera que le iba a creer esa mentira al enemigo y quería como volverme atrás y me sentía un falso, me sentía un hipócrita, pero yo decía dentro de mí: algún día yo voy a vencer esto en el nombre de Jesucristo. No importa qué tan fuerte sea esto, algún día yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Y bueno, gloria a Dios, llegó el momento donde fui creciendo más en la fe, creciendo más en experiencias con Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y hoy día solo es un recuerdo de lo que fue ese proceso, pero Dios me dio la victoria. Y por eso le digo, si hay alguien todavía que está batallando con con algo, no se dé por vencido. Por eso antes ore más, acérquese más al Señor, nútrase más de la palabra de Dios y usted va a crecer a tal punto que algún día lo va a vencer en el nombre de Jesús. Y eso solamente va a ser un testimonio, una experiencia. Amén, amén. Eso es muy importante lo que acaba de decir, pastor, porque en las iglesias siempre se tiende a poner una máscara, ¿verdad?, de santidad, pero hay cosas ahí todavía que el Señor uno las tiene que rendir. Somos gente rota, ¿no? Y el enemigo ocupa eso para precisamente sentirse miserable y sacarlo de los caminos de Él. Exactamente, y es algo que le ha causado mucho resultado o le ha dado mucho resultado y ha causado mucho daño en el corazón de los creyentes. Lo importante aquí es un caminar de fe y creer que Dios nos va a dar la victoria. Sea lo que sea, Dios nos va a dar la victoria. Y bueno, me enfoqué mucho en el servicio a Dios. Creo que me ayudó mucho. Ahorita estaba testificándole a una familia de que me ayudó mucho que me tuvieron en cuenta en la iglesia. Yo no canto bien, yo no sé cantar, yo no sé de tonalidades mucho. Ya mi esposa y mi hija o mis hijas ya es otra historia, pero yo de música yo no sé casi nada. Yo me dejo llevar por el ritmo y eso es todo. Y adoro a Dios con mi corazón, pero de tonalidad y de música como tal yo no sé mucho. Pero no sé por qué en el coro de la iglesia pensaron que yo podía hacer una bendición en el coro de la iglesia. Aunque yo no sé de tonalidad, a lo menos mostraba como ese espíritu de adoración. Cuando yo adoraba a Dios o cuando yo adoro a Dios, yo trato de concentrarme de veras. Trato de olvidarme del que está al lado, de desconectarme del que está atrás o delante de mí. Yo trato de enfocarme en lo que estoy cantando y darle adoración a Dios. Sí. De repente, me imagino que fue lo único que pudieron ver los directivos, porque me incluyeron en un coro y yo no sé cómo pude estar yo en un coro, porque yo no sé de canto, pero eso me ayudó mucho, eso me ayudó a estar involucrado, a sentirme útil, a sentirme que era importante en una iglesia grande, pero llegué a sentirme que era importante en los ensayos, estaba ahí aprendiéndome las canciones y así me hicieron en la parte de atrás donde casi nadie me veía y si no me veían pues mucho menos me iban a escuchar. En un coro como de unos 50, 60, pues un Wow. muchacho como yo, pues qué se iba a poder oír, mucho menos en la parte de atrás, pero aún así eso a mí me ayudó mucho. Yo ahorita es que vengo a notar lo que estaba por allá como escondidito, pero ahora entiendo por qué. Sí, sí, pero por lo menos Eh, eso lo hacía parte, o sea, usted se sentía parte de. Eso me ayudó mucho, sí, eso me ayudó mucho. Ahí en el coro habían jóvenes que sí cantaban bien y que tocaban instrumentos y entre ellos había uno que me habló del Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico es un lugar de preparación en la ciudad de Cali, el central. Hoy día hay muchos institutos satélites, pero este es el central donde uno estudia 2 años ahí. Y el estudio, bueno, arranca desde las 5 de la mañana un servicio de alborada y a las 7:30 de la mañana arrancan los estudios hasta las 12 y a las 3 de la tarde vuelve a arrancar los estudios hasta las 6. De 6 a 7 es la cena y otra vez estudios de 7 a 9. Así por 2 años. Y cuando me hablaron del instituto así, yo dije, yo quiero internarme en ese instituto, yo quiero ir a estudiar allá, yo quiero ir a aprender allá. Y eso se convirtió en mí en una pasión, en un deseo, en un anhelo. Ya cuando mandé mi solicitud, era un muchacho que apenas estaba comenzando, no tenía muchas influencias, entre comillas, o alguien quien hablara por mí.
aunque mi pastor era el director del instituto y él pues me conocía, que aunque yo no era tan intelectual y no tenía tantas cosas, a lo menos tenía un deseo real por aprender y por conocer más del Señor. Entonces me aceptaron en el instituto y pues yo encantado me fui para el instituto, me despedí de mi familia, dejé mi trabajo, ya trabajaba en esa época en una joyería, dejé mi trabajo, me fui contento para el instituto y allá estudié mis 2 años semi-interno, porque bueno, el primer año semi-interno, o sea, podía salir el viernes en la tarde, cuando terminaban las clases, llegaba para estar con mi familia en la tarde del viernes, sábado, el domingo en la tarde me regresaba para Cali. El segundo año ya mi familia se había mudado de ahí, entonces estuve todo el tiempo dentro del instituto. Qué tremendo eso está. O sea, se metió de lleno, pastor, a estudiar, ¿verdad? De lleno a estudiar y a orar, tal vez fue mi tiempo donde más he estado dedicado a la oración. Me aferré de lo que decía Daniel, de 3 momentos de oración. Yo tenía horas dedicadas del día a la oración y especialmente en la noche dedicaba bastante tiempo a orar, a hablar con Dios. Yo he tenido tuve unas experiencias en el instituto maravillosas, experiencias gloriosas, cosas muy, muy, muy hermosas. Y Amén. ya en el instituto, para ir resumiendo, porque sé que el tiempo se nos va yendo, en el instituto nos ponen a predicar por el orden de nuestro apellido, alfabéticamente hablando. Mi apellido es Ramírez, entonces yo era de los últimos para enseñar. Hay un servicio de capilla, lo llamamos culto de capilla porque vamos al templo. Hay un break, pero media hora es para el servicio de capilla. Se hace una oración, se cantan 2 cánticos y 10 minutos de enseñanza. Yo había predicado, dar una enseñanza a un grupo y este es un lugar de estudios donde, bueno, algunos ya vienen del segundo año, algunos son predicadores, hay pastores, esposas de pastores, líderes de todos tipos de ministerio. Entonces, imagínense yo enseñarle a personas de ese calibre. Ahora, yo ya me había entrenado predicándole al espejo. Nadie me veía, yo comenzaba a ser como mi pastor, a usar las muletillas del pastor, como mi pastor se movía. Y también en el patio grande de la casa donde vivíamos, mi mamá tenía gallinas. Y las notas que yo estaba haciendo se las predicaba a las gallinas cuando no estaba nadie de la casa. Yo comenzaba a predicar a las gallinas y yo decía, wow, Wow. soy un tremendo predicador. Esas gallinas me miraban de reojo. Se, Cuando co- llegó el momento, se convirtieron en esas gallinas, pastor. ay, señor, yo no sé, yo creo que las gallinas estaban poniendo era locas de verme hablar a mí ahí solo. Pero cuando llegó el momento de predicar, yo quería obviamente pues hacerlo bien y también que las muchachas dijeran, wow, este hombre lo hace bien, es un buen prospecto para esposo. Entonces yo Mm, me debe preparar de la mejor manera, pero cuando estuve ahí al frente de todos los estudiantes y de todos los maestros, yo no pude, yo me corché, yo me bloqueé, me frisé, yo no pude, fue a llorar. No, eso fue una vergüenza muy tremenda delante de todos, pero bueno, eso a la vez me ayudó para decir, no, yo tengo que echarle más ganas, tengo que apasionarme más, tengo que invertir más tiempo, tengo que estudiar más, tengo que hacer las cosas de la mejor manera. Y ya comenzaron a invitarme a iglesias a predicar y bueno, Dios comenzó a respaldarme, a usarme, íbamos a predicar a los buses, íbamos a predicar a los centros comerciales, a los malls, íbamos a todo lado, íbamos a predicar convenciones, preconvenciones más bien por las calles de Medellín, de Cali, de Bogotá, donde nos invitaban, ahí íbamos. Y entonces fui creciendo ya como predicador y fui enfocándome, Dios comenzó a tratar conmigo, a despertar en mí como ese deseo al servicio pastoral, a tratar con gente, a ayudar a gente con consejo, dar una palabra de la Biblia, un consejo de la palabra de Dios. Y bueno, ahí, así fue despertándose como ese deseo del pastorado, del ministerio. amén. Y me imagino que también ya el Señor, pasando ya a otro tema, el Señor ya le inquietaba a usted o estaba orando ya por su ayuda idónea, me imagino, porque pues usted sabe, en el ministerio y como usted decía, se quería preparar para predicar y que lo vieran las muchachas, pero me imagino que usted estaba orando.
Esto es porque le pregunto esto porque pasa en los jóvenes solteros, ¿verdad? ¿Qué les puede decir usted con respecto a la ayuda idónea? ¿Cómo es el proceso? Al principio yo tenía ese interés de tratar de capturar la atención de las muchachas. Recuerdan que les testificaba hace un momento que yo era más bien solitario, depresivo. Y tal vez por eso todas estas otras cosas me llamaron la atención y trataron como de suplir alguna área en mi personalidad. Cuando el Señor me trae a la iglesia, y es una iglesia numerosa, y hay mucha juventud, pero la mayoría son jóvenes que ya predican, leen la Biblia bien, están en algún ministerio de escuela dominical, de alabanza, evangelismo, etcétera. Pero cuando yo recién llego, yo no sé casi nada de la Biblia. Vengo de un mundo de vicio, de parranda, de fiesta. Me había desconectado completamente de la Biblia. Entonces yo llego a la iglesia con mi cabello largo, no pues tan largo, pero sí largo con colita. Llego como medio raro, como una apariencia de cholo, de pandillero. Ujú. Así, más o menos. No estábamos muy bien económicamente, entonces todos lo sabían. A veces en la iglesia recolectaban canastas, llamamos así a los mercados, ¿no? Como canastas de amor para ayudarnos a nosotros, porque al yo alejarme de mi familia, al alejarnos de ese estilo de vida que estábamos teniendo, entonces ya nuestra situación económica no era muy buena. Llegamos a la iglesia, entonces digamos que yo no era un muy buen partido. Entonces yo al terminar los ensayos me acercaba a jovencitas que me gustaban y las invitaba a un ice cream, a un helado, les invitaba a una soda, porque al frente de la iglesia había una panadería bien grande y hay mucho que comer ahí. Yo dije, no, pues estas muchachas ahí las invito. Tenía que esforzarme para llenarme de fuerzas de invitar a una de estas muchachas, pero siempre me decían no, que estaban ocupadas o que esto, que lo otro, pero al momentito yo les veía que salían con el baterista o iban con el que había dirigido el servicio o con uno que cantaba bien, pero con esa apariencia que yo tenía y bueno, yo no era como muy atractivo para ellas, ¿no? Mm. Entonces muchas veces yo me sentí menospreciado en la iglesia por los mismos jóvenes y las señoritas, porque a veces en las iglesias también se crean como grupitos, yo los llamo pequeñas pandillitas, grupitos, Sí. y a veces entrar a esos grupitos, una persona nueva es muy difícil, especialmente si viene tatuado, especialmente si viene con el pelo largo y si viene con un hablado así medio raro, entonces es difícil que una persona nueva que apenas esté comenzando pueda tener acceso a estos muchachos, a los jóvenes de la iglesia. Es más, a veces los nuevos, los jóvenes de la iglesia nuevos están por ahí solitos o con hermanos adultos que se acercan a saludarle, pero los jóvenes están allá en sus cosas y en sus ministerios y no le prestan tanta atención a los nuevos. Lo digo lo que me pasó a mí. No estoy diciendo que eso esté pasando, quiera Dios que no, pero pues en mi caso fue así. Al no ser yo un buen partido, digámoslo así, para la mayoría de las muchachas, entonces más bien me guardé silencio. Mi encuentro con mi esposa fue algo, yo lo diría, de Dios. Yo no estaba buscando, era un joven como de unos 18 años, pero yo no estaba buscando pues una esposa. Sí quería tener alguna relación, un noviazgo, qué sé yo, una amistad más cercana. Pero pues me encontraba con esa situación en la iglesia local, entonces no tenía como muchas oportunidades. Esto estoy hablando de antes de ingresar al instituto. Un día, recuerdo que era un agosto, estábamos haciendo la escuela bíblica vacacional y yo estaba muy involucrado con un hermano, ayudándole a traer niños, porque recogíamos por cientos. Por ejemplo, el grupo de nosotros eran 90 niños. Y en la escuela vacacional hacíamos una escuela vacacional con 500, 600 niños. Wow. Entonces, era un trabajo tremendo, no teníamos venes en la iglesia, entonces era que los niños se agarraran de las manos y atravesarlos por cuadras y cuadras hasta llevarlos a la iglesia. Y terminando la escuela bíblica vacacional, llegó una joven vestida de blanco, como un angelito. Yo no me atreví a decirle nada porque pues estaba temeroso al rechazo, pero habían otros jóvenes que dijeron, wow, mira qué muchacha más bonita llegó. Y yo dije, no, pues aquí yo no tengo ningún chance, yo, aunque ya me había cortado el pelo, ¿no?
ya estaba mejor presentadito, ya estaba Sí, aprendiendo a combinar el pantalón, la camisa, la corbata, porque yo no usaba así, yo no claro, vestía así. claro. El día en que yo fui bautizado, una pequeña nota, los zapatos eran amarillos, el pantalón blanco y la camisa verde, azul y roja. Oh my God. El pelo largo y me había comprado una cadenita de oro para que las muchachas vieran pues que había algo ahí. Señor. Entonces ya entenderán ustedes por qué no era como tan atractivo, porque ni siquiera sabía combinar la ropa. Pero cosas de Dios, mi esposa colocó su mirada en mí y una familia que me quería mucho hizo como un convivio después del servicio y me invitaron a mí, aunque yo no iba a ir allá, yo no estaba programado para ir. Y allá comenzamos a platicar con mi esposa y ya pues yo siempre le digo a mi esposa, ella tomó la iniciativa y me dijo que le parecía pues simpático. Yo me hice como el que no sabía la definición. Yo dije, ¿cómo es eso de simpático? ¿Qué es eso? Entonces, ella no encontraba las palabras, pero yo ya dije, no, aquí voy bien. Ella era una niña pues de un hogar cristiano. Comenzamos a orar, a conocernos primero como amigos. Tuvimos un noviazgo largo porque pues yo estaba en el instituto. Ella esperó que yo terminara el instituto. Después ella ingresó al instituto. Yo esperé que ella terminara sus 2 años del instituto. Pero fue un tiempo, bueno, antes de comenzar la relación, fueron 6 meses de oración. Yo sé que esto suena rarísimo hoy día, pero la verdad fueron 6 meses de oración para entender si era la voluntad de Dios. Ella fue mi única novia en mi vida cristiana y yo fui el único novio de ella en su vida, en toda su vida, en toda su Oh, vida. qué bonito eso. Entonces, bueno, fue un regalo de Dios. Realmente mi hogar es un regalo de Dios. Tal vez yo no hice nada o no hice mucho, pero pues Dios me tenía a esta gran mujer pues para tenerla a mi lado y será una bendición, un complemento muy grande para mi ministerio y pues para mi vida. Ella es una bendición muy grande. Entonces, en relación a los jóvenes, es como esperar en Dios, no estar tan afanados, no estar buscando su voluntad, sino confiar y esperar en Dios. Dios sabe qué es lo mejor y Dios siempre tiene algo que lo va a sorprender aún. Amén, pastor, qué tremendo. Es maravilloso cuando el Señor está en el medio, ¿no? De todo lo que hacemos. Y entonces, pastor, ya para ir terminando, ¿cómo fue el proceso de Colombia a Estados Unidos y cómo fue llamado al pastorado? Bueno, al pastorado lo voy a citar primero en ese orden cronológico, digámoslo así. Cuando yo salgo del instituto, cuando soy egresado ya del instituto y termino mis estudios, hay un pastor que hemos entablado una muy buena amistad. Yo ya conozco muchos pastores para ese momento, he ido a varias congregaciones. Él comienza a influenciarme mucho, a hablarme mucho. Hay un libro también que me impresionó, que me bendijo en gran manera y se llama Bill Drossel Pentecostal. Es un libro no muy común, es un libro que lo apasiona a uno. Es de ese tipo de libros que uno no quiere dejar para mañana, sino que uno sigue de largo toda la noche hasta terminar. Un libro muy, muy bueno. Ese libro, escrito por un misionero americano que llegó a Colombia, que fue usado por Dios de una manera increíble. Ese hombre, lo que escribe ahí me bendice mucho a mí, entonces se va despertando a través de ese escrito un deseo un fervoroso, una pasión. Y mi amigo, el pastor Carlos Giraldo, que a la vez era el pastor de mi esposa, él me está influenciando constantemente. Me dice, usted después de haber recibido lo que ha recibido, usted no puede volver a un trabajo común, a un trabajo ordinario. Lo ideal es que usted se pueda enfocar al ministerio. Entonces ellos están abriendo una obra en una ciudad cercana donde él es pastor, que en la ciudad de Sevilla, Sevilla Valle. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué, pastor? Déjeme, yo voy y trabajo un tiempo, yo reúno un dinero y yo me vengo y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente me fui, estuve con mi familia, le ayudé a mi papá un tiempo, recogí, reuní un dinerito y ya me despedí de mi papá. No fue nada fácil despedirme otra vez de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos, bueno, de mi hermano y mi hermanita, era una niña.
y regresarme otra vez para Sevilla Valle. Estoy ahí con el pastor y bueno, llega el momento donde me dice, no, pues ya lo tengo anunciado y usted va a ser el pastor de Ceilat. Y yo le dije, uy, pastor, pero de verdad. Yo como que no estaba tan convencido todavía, pero bueno, él resultó empujándome. O sea, fue el instrumento que Dios usó. Yo sí quería, yo anhelaba servirle a Dios, pero el tema del pastorado no estaba tan seguro. Ujú. Yo siempre represento el tema del ministerio, a lo menos en mi caso, como la anécdota que quizás algunos de ustedes ya hayan oído, de un crucero donde hacen una estación porque están alimentando tiburones para tomar fotos y hay una serie de personas mirando. Cuando de repente se cae una niña, todo el mundo está asustado, los gritos, los llamados de auxilio, pero de repente se escucha que alguien se tira, como tratar de auxiliar a la niña, para que a lo menos la niña no se ahogue y tratar, qué sé yo, de espantar a los tiburones. Mientras logran bajar los rescatistas, los salvavidas, bueno, tiran un chaleco salvavidas, etcétera, eh, y mientras lo suben otra vez a él con la niña, wow, es la conmoción de todos. Todo el mundo está diciendo, wow, este hombre es tremendo, es increíble cómo pudo hacerlo de esta manera. Entonces organizan una rueda de prensa. El capitán del barco dice, esta noticia tiene que hacerse saber, a este hombre hay que interrogarlo, a este hombre hay que escucharlo, qué fue lo que lo llevó a lanzarse de tan gran altura a rescatar la vida de una pequeña que no conoce, no sabe quién es, y con la connotación que estaba en medio de tiburones. Entonces le hacen la pregunta, señor, díganos, usted se ha convertido en un héroe nacional, ¿qué lo impulsó a usted? ¿Cuál fue la motivación? Usted no conocía a la niña, no era parte de su familia, no había un lazo emocional, sentimental. ¿Qué lo llevó a usted? Díganos, usted es un héroe, usted es un ejemplo, un modelo, díganos qué fue lo que pensó usted para tirarse. Y él dice, no, yo solamente quiero saber quién fue el tremendo que me empujó. Entonces, a veces le pasa así a uno en la vida, uno no está tan seguro, uno como que quiere y como que no quiere, pero de repente alguien lo lanza, de repente alguien ve que usted puede ser de bendición o ayudar a alguien, y de repente usted resulta convirtiéndose en alguien que Dios lo usa, a alguien que puede ser de bendición, pero uno mismo ni entiende a qué hora se dio todo esto. Tremendo, ¿verdad? Qué buen ejemplo el que ha puesto. Entonces, ese hombre, habría que preguntarle a él más bien qué fue lo que vio, que creyó que podía hacer algo allá en esa ciudad. Dios nos bendijo, me bendijo, fue un tiempo bonito, también fue mi primer lugar. Dios me bendijo y bendijo al grupito, era un grupito muy pequeñito. A la verdad, era una sola familia y un pueblito bien aislado por allá entre las montañas. Me sentía muy solito, pero allá el Señor me bendijo y me ayudó y levantamos una bonita iglesia con el favor de Dios, con la ayuda de Dios. Entonces, yo animo a los jóvenes, si tienen ese deseo y si hay alguien que lo quiere empujar, gloria a Dios. De repente, Dios ha visto algo en usted que usted mismo no lo nota, que usted mismo no lo ha visto, pero que Dios ya sabe que usted puede desarrollar algo grande, algo especial para su gloria y para su honra. Ya para venir aquí a los Estados Unidos es una historia también larga. Bueno, yo vine muchas veces a conocer, a predicar en eventos, a estar con amigos en iglesias. Ya después le hablé a mi familia, les dije que me gustaría mucho que ellos conocieran. Solicitamos la visa, le dieron las visas a los tres sin ningún problema. Eso también lo vimos como algo de parte de Dios porque no es fácil, pero fue algo glorioso, bueno, la mano de Dios. Ya sucedió algo, en ese momento éramos pastores en la ciudad de Pereira, hubo algo que nos afectó mucho. Cuando los oficiales se dieron cuenta, quisieron trasladarnos para otra ciudad. Pero pues mi familia estaba muy afectada por esto, de tal manera que determinamos venirnos para los Estados Unidos. Llegamos inicialmente a la ciudad de Irving, Texas, Dallas, en el Metroplex en Dallas, Texas.
Después pasamos aquí al área de Los Ángeles, regresamos a nuestro país Colombia, después regresamos para un evento aquí con un pastor amigo, el pastor Cristian Blanco. Pensábamos quedarnos un par de meses cuando se dio lo de la pandemia. Cuando se dio lo de la pandemia ya no pudimos regresar a nuestro país porque tanto el aeropuerto de aquí como el aeropuerto de Colombia cerró, si no estoy mal, desde el mes de marzo o abril, hasta el mes de noviembre. O sea que como unos 6 meses estuvo cerrado y ya nuestros permisos habían expirado y no nos queríamos ir y perder nuestros permisos. Entonces solicitamos extensiones y nos aprobaron las extensiones y nos las aprobaron y bueno, ya nosotros al estarnos aquí, ya el pastor Cristian, en la pandemia todo se complicó mucho aquí en Los Ángeles, no había arroz, no había papel higiénico, agua, en la Walmart uno iba y no había agua, un caos. Entonces el pastor Cristian estaba en construcción ahí en Madera, California, en su templo. Entonces nos dijo, vénganse para acá y aquí yo los ayudo. Y así es como llegamos donde el pastor Cristian. Y de ahí se dio la oportunidad para comenzar en Fresno una obra, células, grupos pequeños. Y bueno, ya posteriormente acá en la ciudad de Moreno Valley, donde estamos actualmente. Qué bendición, qué perfecto lo ha resumido desde el principio, desde niñez hasta cómo se puede ver la mano de Dios, ¿verdad? En su vida, pastor, y cómo el Señor ha ido obrando en cada momento, y todo empezó en ese parteaguas que usted dijo, ¿verdad? Que sintió la presencia de Dios y nunca había sentido eso. Sí, a la verdad, yo agradezco a Dios por mi familia, mi mamá, primeramente, mi papá, ahora mi esposa, mis hijas, son una tremenda bendición. Y pues resumir 45 años de todas maneras, gracias a los hermanos, a usted por la paciencia, a los hermanos que han de escuchar el audio, que Dios les bendiga. Y sí, he sido un testigo de la mano de Dios, a pesar de errores, porque he cometido errores. Nunca he vuelto atrás, eso sí, nunca. Pero en todo he visto la mano de Dios. Todo Dios lo ha convertido para algo bueno, aunque a veces han habido ocasiones que uno no entiende, no comprende, pero a la postre el Señor resulta transformándolo en algo positivo. Amén, Pastor Leonzo. Bueno, se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerle su gentileza, su tiempo, hermoso testimonio de vida, Pastor, y espero y estoy seguro de que ha sido de enorme edificación y bendición para los hermanos, hermanas, incluso amigos que nos están escuchando, para que puedan ver lo que el Señor puede hacer en las vidas. Si uno está tal vez pensando quién soy yo o no valgo nada, de ahí el Señor rescata y levanta, ¿verdad? Entonces, gracias, pastor. Unas últimas palabras que quiera agregar. Gracias a usted, hermano Héctor, muchas bendiciones con este ministerio radial. Todos los hermanos, mucho ánimo en el nombre de Jesús. Confiamos en lo que dice la palabra, Romanos 8:28, lo estaba citando hace un momentico. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Enfoquémonos en servirle más a Dios en lo que podamos, invertir más nuestro tiempo en Él, en su obra, en su reino, y Él se va a encargar de lo demás. Yo siempre creo que si nos preocupamos por las cosas de Dios, Dios se va a encargar de las cosas de nosotros. Entonces, mucho ánimo, que el Señor Jesús les bendiga. Creemos que Dios tiene algo glorioso para nosotros, así lo muestra su palabra, y creemos, como yo siempre digo, que lo mejor apenas está por venir. Amén, pastor, muchas gracias. Bueno, esto ha sido Charlando con el Pastor. Gracias por la sintonía. Nos escuchamos el siguiente viernes con otro Charlando con el Pastor. Gracias, Dios les bendiga.